video pasado hablamos sobre uno de los casos más oscuros de Taiwán, que curiosamente inspiró la película de terror Incantation, la cual recibió muchísimas reseñas positivas debido a lo aterradora que era. El día de hoy también hablaremos de un lugar que ya era famoso entre amantes de lo paranormal, pero fue gracias a una película que se hizo inspirado en su historia que verdaderamente se popularizó. Les presento el Hospital Psiquiátrico de Goniham. Es considerado por muchos hasta la fecha como el lugar más embrujado de Corea del Sur, pero no solo eso, sino que también es considerado uno de los 7 sitios más aterradores del mundo. Y estás a punto de descubrir por qué. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Sean todos bienvenidos al canal y ustedes probablemente estén viendo esto el domingo 14 de diciembre. Eso significa que yo acabo de salir de la investigación paranormal más importante de mi vida. La Sociedad de las Pesadillas y yo fuimos este pasado 10 de diciembre al Museo de los Warren. Como les digo, si ustedes están viendo esto el 14, muy probablemente yo voy saliendo, así que no olviden pasarse a mi Insta para no perderse cualquier update de la investigación. Y como ya saben, cuando salga el video, les traeré contenido especial a ustedes. Pero bueno, sin nada más que decir, ¿qué les parece si continuamos con el video del día de hoy? Primero hablemos un poco del lugar. El Goniham Psychiatric Hospital está situado en Corea del Sur, cerca de la ciudad de Gwangju, y ha permanecido cerrado desde los años 90. Tuvo un cierre bastante abrupto, lo cual dio muchísimo a especular. Unos aseguran que el dueño lo clausuró por problemas legales. Otros que los pacientes desaparecían sin dejar rastro alguno. Pero si podemos confirmar algo, es que este fue un lugar que vivió una cantidad extrema de malicia y oscuridad. Se rumorea que durante la última década de funcionamiento del hospital, pacientes que parecían estables comenzaron a morir de forma inexplicable. A la hora de buscar causas médicas, no se reportaba ninguna anomalía en ellos. Pero esto no está ni cerca de ser lo peor. Incluso múltiples miembros del personal desaparecían de la nada, solo para luego ser encontrados sin vida en las instalaciones. ¿Ya me crees que este lugar era un verdadero epicentro de la malicia? Fuese física o paranormal, había una fuerza mayor actuando aquí. Pero ¿qué tal si antes de empezar a hablar sobre los rumores del hospital, primero nos tomamos un minuto para entender su historia, mínimo la que supuestamente está confirmada? El hospital fue fundado en la segunda mitad del siglo XX. Algunas fuentes sugieren 1961, otras 1982. Se construyó en las afueras de Seúl, en una zona relativamente tranquila. El lugar en sí era de un tamaño considerable, 3 pisos con múltiples alas y cuartos para cuidar pacientes. Goniham se especializaba en personas con enfermedades mentales. Algo curioso es que, a día de hoy, no existen pruebas documentadas de abusos o tratamientos inhumanos específicos en Goniham, algo que va en contra de la creencia popular de este lugar. Si bien el que no existan pruebas no garantiza que no ocurriera nada malo, sí nos sugiere que la imagen del hospital embrujado proviene más de leyendas e historias que de la realidad. Pero bueno, si nada malo ocurría aquí, ¿por qué cerró el hospital realmente? Según los informes oficiales, la respuesta es bastante aburrida. A mediados de los años 90, Goniham empezó a enfrentar problemas de mantenimiento e higiene. El sistema de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales del edificio era deficiente y no cumplía con las nuevas normas sanitarias establecidas en Corea.
Actualizar la infraestructura requería una inversión fuerte que generó un conflicto entre el propietario del hospital y el director administrativo. Así que una pregunta les vino a su mente. ¿Deberíamos de gastar una fortuna para seguir operando? ¿O por qué no simplemente cerramos mejor el lugar? La verdad es que ninguno de los dueños quería abandonar el proyecto, pero gracias a que este problema se dio en la crisis financiera asiática del 97, no tuvieron más opción que dar por terminadas las operaciones del hospital. Y es así como, en julio de 1996, Cunningham cerró sus puertas de manera oficial. Todos los pacientes que aún quedaban ahí fueron trasladados discretamente a otro centro psiquiátrico cercano, el Hospital Mental de Yongin. No hubo explicaciones públicas detalladas. El hospital simplemente dejó de funcionar y quedó abandonado al poco tiempo. Unas cuantas semanas después, el dueño de la propiedad falleció y los miembros de la familia que heredaron el terreno no mostraron ningún interés en reabrir el hospital. Como pudieron darse cuenta, esta historia es un poco extraña. A mi parecer, es muy normal. Un lugar que tenía problemas de infraestructura y cerró por violar normativas. Un cierre bastante callado, sin ninguna especie de prensa, rayando incluso en lo secreto. Y posteriormente, una familia que heredó un terreno enorme, pero decidió simplemente dejarlo abandonado. No sé ustedes, pero a mí me huele a que algo no nos querían contar. Aparte de eso, ¿por qué este lugar con una historia tan tranquila se convirtió en uno de los 7 lugares más aterradores del mundo? Fue en este momento que decidí investigar qué decían las leyendas de este lugar. Y les aseguro, esto se pondrá muy oscuro. Las dos leyendas más populares nos hablan justamente del cierre del lugar. La primera dice que el director del hospital un día perdió la razón al estar rodeado de tantas personas con enfermedades mentales. Según esta historia, se convirtió en un monstruo. Empezó a asesinar a sus pacientes uno a uno. Al inicio lo hizo lentamente para no alzar sospechas. Noche tras noche, los enfermos iban desapareciendo de sus camas, solo para ser encontrados sin vida más tarde. Algunos rumores incluso dicen que los utilizaba para realizar experimentos humanos. Los trabajadores del hospital intentaron mantener esto lo más oculto posible, pero no pudieron esconderlo por mucho tiempo debido a los familiares de los desaparecidos demandando explicaciones sobre por qué no les dejaban ver a sus seres queridos. Según esta leyenda, alrededor de 13 pacientes fueron secuestrados por el director solo para ser torturados mientras él realizaba sus experimentos, y luego desechados como bolsas de basura. Pasaron unos cuantos meses y lo inevitable ocurrió. La gente se había dado cuenta de que algo extraño pasaba en Cunningham y todo apuntaba a el director. Consumido por la culpa de haber sido descubierto, prefirió optar por quitarse la vida dentro del hospital. Se metió a uno de los cuartos vacíos, muy probablemente perteneciente a uno de los pacientes que él mismo asesinó. Y dentro de este, se colgó. Lo peor del caso es que la atención del personal a los pacientes era tan mínima que se tardaron 2 días enteros en encontrar el cuerpo muerto del director. Los trabajadores simplemente no le prestaban atención a los pacientes, por lo que no era necesario visitarlos todos los días. Esto obviamente resultó en el lugar siendo clausurado, pero no fue lo último que se escuchó de él, ya que el espíritu del director y todos ellos a quienes le quitó la vida injustamente aún rondan los pasillos del hospital, completando sus tareas y atacando a las personas que no deberían de estar ahí. En lo personal, esta versión me gusta, pero no se compara para nada con la que están a punto de escuchar. Existe otra leyenda de la que se habla en internet sobre el cierre del hospital. Esta nos sitúa en 1979, en una noche donde 42 personas
se quitaron su vida al mismo tiempo. Esta versión empieza nuevamente con el director. Se dice que de un día para otro, los trabajadores lo empezaron a notar comportándose de una manera extraña. Se veía demacrado y claramente perturbado a nivel mental. Múltiples veces al día era observado hablando solo, parado enfrente de una pared. Pero lo peor es que, al poco tiempo, los pacientes, uno tras otro, empezaron a mostrar los mismos síntomas. El personal lo describía como una especie de infección, pero claramente una que no era normal. Múltiples pacientes decían ver sombras correr por los corredores, escuchar voces que les hablaban solo para decirles cosas atroces, e incluso decían que llegaron a sentir manos frías tocándolos cuando se acostaban para dormir. Se podría decir que estaban viviendo una pesadilla. En un momento de sanidad, el director decidió hablarle a unos monjes para que vinieran a exorcizar el lugar. Él estaba convencido de que el hospital se había convertido en un lugar donde la malicia se estaba cultivando. Lo interesante del caso es que los monjes sí fueron, pero se negaron a entrar una vez llegaron a las puertas del hospital. Afirmaron que estaba sumamente maldito y que ellos no podían hacer nada para ayudarle. Prácticamente le dijeron que el lugar estaba condenado. Poco a poco, el staff fue renunciando. A las cuantas semanas, solo quedaban el director, unos cuantos doctores y los 42 pacientes que no podían escapar a ningún lado. Lamentablemente, esta historia termina en que, una noche, algo cambió. La maldad que acechaba simplemente atacó de manera imprevista y no se sabe muy bien si fue por algo que los obligó o por decisión propia, pero los 42 pacientes y el equipo restante del hospital se quitaron sus vidas esa noche. Cuando llegaron los trabajadores de turno diurno, se encontraron con una escena grotesca. Pacientes muertos, todos de maneras distintas y... Prefiero no hablar de eso, ustedes se lo pueden imaginar. Lo más extraño del caso es que, una vez llegó la policía, simplemente sellaron el lugar y removieron los cuerpos, pero no se le reportó a nadie. Ningún canal de noticias cubrió la anécdota, y lo único que se dijo fue que el hospital clausuró debido a temas de higiene, como nos cuenta la versión oficial. Existe mucho debate en internet sobre cuál es la historia real. Obviamente tenemos que entender que lo que les acabo de contar es una leyenda, un recuento de las cosas según internet. No tenemos ninguna razón para creer que es verdad, pero al mismo tiempo tampoco tenemos ninguna para confiar en lo que las autoridades dicen. Por ejemplo, miren este comentario que me encontré a la hora de realizar mi investigación para el video. Este fue dejado en otro video que también recuenta la historia del hospital Gunningham. El canal es Beauty and the Beast por si gustan verlo. El comentario dice: los hospitales son realmente expertos en encubrimientos. Una vez trabajé en un hospital enorme y un día, durante la hora del almuerzo, un tipo que estaba en la fila de la cafetería sacó un cuchillo enorme y comenzó a destriparse como si fuera un pez. Se abrió el abdomen y empezó a sacarse partes. Luego, caminó cientos de metros mientras se destripaba y gritaba como loco, dejando sangre y pedazos de sí mismo por todo el camino, incluso en el techo, hasta que murió en un ascensor, prácticamente al lado de la siguiente ala del hospital. Cientos de personas vieron esto. El hospital trajo a un montón de psiquiatras para ayudar a todos los testigos y nunca se volvió a mencionar. Nadie habló del tema después de unos días. Me pareció algo tan extraño. No es extraño que un lugar como un hospital intente desviar la mirada del público cuando algo turbio pasa, pero el que 42 personas se quiten la vida en una noche también se me hace difícil de cubrir. ¿Ustedes qué piensan? Como pueden ver, el Hospital Gunningham tiene una reputación formidable en el mundo paranormal, pero esto no solo se debe a las leyendas que acaban de escuchar,
sino a las realidades que los que se atreven a poner pie en este lugar viven. Figuras asomadas en ventanas rotas, siluetas humanas que desaparecen cuando se les habla, y entre muchas otras cosas paranormales más, este hospital, tras su cierre, se volvió en uno de los lugares de exploración urbana más buscados del momento. Hablemos un poco de esas experiencias. Se estima que cada año cientos de personas entran ilegalmente a estas instalaciones para realizar su propia investigación. Lo que han encontrado: pasillos cubiertos de polvo, máquinas médicas oxidadas, basura y colchones manchados. Un ambiente genuinamente desolador. Gracias a aportes de equipos reporteros y youtubers dedicados a lo paranormal, se han compartido varios mapas dibujados a mano de la distribución del hospital, indicando dónde supuestamente se han visto fantasmas. El primer acercamiento que se tuvo a este lugar una vez clausurado fue realizado por un grupo de jóvenes, y lo que encontraron es verdaderamente fascinante. Primero que nada, ellos publicaron su inmersión a este lugar en agosto, el cual no es un mes frío, pero ellos afirman que apenas pusieron pie dentro del lugar, sintieron de repente un frío enorme que recorría múltiples pasillos y cuartos. Grabaron puertas de metal extremadamente pesadas abriéndose y cerrándose solas ante sus propios ojos, y aunque el aire pudo haber sido el culpable, ellos afirman que se encontraban lejos de cualquier ventana. También cuentan que lo peor fueron los susurros y lamentos que podían escuchar bastante seguido a sus espaldas. Un usuario de Reddit afirmó haber captado en video el rostro de una mujer que los observaba desde una habitación vecina mientras intentaban entrar a la habitación 402, la cual es supuestamente la habitación más embrujada de todas. Estas historias se viralizaron y lograron que las leyendas se esparcieran aún más. Si son como yo, muchos de ustedes estarán pensando: alto ahí, pato. Dijiste que las personas tienen la creencia de que la habitación 402 es la más embrujada y no procediste a decirnos por qué. Pues sí, eso mismo hice, pero no fue con una mala intención de por medio. La verdad es que es un misterio. No, en serio, absolutamente nadie sabe qué hay dentro de esa habitación. La puerta de esta habitación es de un metal extremadamente pesado y hasta el día de hoy nunca se ha logrado abrir. Absolutamente todas las personas que pasan por aquí intentan forzar la puerta de alguna manera, pero jamás han logrado abrirla. Si no me equivoco, hay una escena en la película que me dejó bastante tocado. Creo justamente que esta escena está situada en el interior de la habitación 402. En ella, la protagonista es llevada ahí sin entender verdaderamente cómo llegó, pero dentro de la habitación encontró algo extremadamente perturbador. Volviendo a las anécdotas de personas que han entrado, hay una en particular que me gusta bastante. Un bloguero se atrevió a ir solo y confesó que, aunque él no creía en fantasmas, no podía evitar sentir que alguien lo veía desde cada puerta que cruzaba. Lo describió como estar siendo acechado por un asesino real. Esta es otra historia que recopilé de un usuario en Reddit que afirma haber entrado con su grupo de amigos. Y dice así: éramos 3. Una noche de julio del 2009, decidimos colarnos al hospital psiquiátrico de Goniham. Estábamos en Seúl y tomamos un tren hasta Gwangju, y de ahí caminamos casi una hora hasta el borde del bosque. Sabíamos que estaba prohibido, pero también sabíamos que la entrada trasera tenía un agujero en la malla. Lo habíamos leído en Naver. El explorador, al que llamaremos J, relata que entraron cerca de las 10:30 p.m. La noche era cálida, pero al acercarse al hospital, todos dijeron haber sentido un bajón abrupto de temperatura. La humedad del bosque se pegaba en la piel, pero en cuanto nos acercamos al hospital, hacía un frío horrible, pero era un frío seco, como si abrieras un congelador. Entramos al edificio y les juro que todos los electrónicos empezaron a fallar. Mi lámpara, por ejemplo, dejó de servir, y les juro que las baterías eran nuevas.
Las probamos incluso antes de venir. Era como si algo quisiese que no la usáramos. Revisamos varias salas, encontramos muchas cosas interesantes como por ejemplo informes médicos en coreano, camillas oxidadas, jeringas vacías, nada que nos esperara de un hospital, hasta que llegamos a la famosa habitación 402. No pudimos abrirla, estaba sellada con 2 tablones cruzados desde dentro, como si alguien hubiera intentado encerrarse o encerrar algo. El resto del equipo decidió marcharse. Y cuando yo también me di la vuelta para seguir bajando, lo escuché. Pasos. Pensamos que era algún otro grupo de exploradores, pero tratamos de llamarles y no respondían. Escuchábamos sus pasos en la planta de abajo. Eran lentos pero pesados. Nos detuvimos un momento a escuchar, cuando de pronto se detuvieron. El resto del equipo empezó a entrar en pánico y decidieron tratar de salir del lugar lo más rápido posible. Ni siquiera puedo decir si era alguna especie de miedo paranormal o uno más físico, ya que, obviamente, entrar en este lugar era ilegal. Al final del día, es propiedad privada. No queríamos tener problema con la policía de Corea, así que decidimos tratar de irnos lo más rápido posible. Cuando estábamos a punto de salir por donde entramos, en el fondo del pasillo, justo al lado de la salida, había alguien parado. No lo vimos llegar, tampoco tenía linterna, solo estaba ahí, quieto, como si nos esperara. Estaba cabizbajo, por lo que no pudimos observar bien sus facciones. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero tanto mis amigos como yo nos congelamos. Uno de nosotros trató de hablarle al sujeto para ver si lo podíamos ayudar con algo, pero no nos contestó. Lo peor del caso es que estoy seguro de que sí nos escuchó porque apenas terminó la pregunta mi amigo, levantó la cabeza, pero les juro por mi madre y mi padre que no le pude notar ningún rostro. Retrocedimos como pudimos y encontramos una ventana que no tenía tablones. Con un poco de prisa la rompimos y decidimos salir por ahí. La verdad es que yo simplemente ya no quería seguir en ese lugar, por lo que cuando salí por el marco de la ventana, lo hice de una manera un poco temeraria y me terminé rasgando el brazo. Pero les digo, no me importó en lo más mínimo. Una vez todos fuera, decidimos correr. No queríamos tener que lidiar con lo que sea que era ese sujeto. De vuelta en nuestras casas, revisamos toda la evidencia que tomamos y en una de las fotos que tomamos en el pasillo del segundo piso, se veía algo extraño. No sabría muy bien cómo describirlo, pero pareciese ser una sombra al fondo. El día de hoy no sé si el sujeto era un vagabundo, otro explorador, un guardia o algo más, pero lo juro, esa noche en el hospital psiquiátrico de Goniham no estábamos solos. Con el tiempo, las autoridades incrementaron la seguridad con la excusa de que temían que ocurriera un accidente entre las instalaciones, pero ni las autoridades ni las historias de terror detuvieron a los investigadores. Goniham se había convertido en un ícono del horror, un epicentro de lo paranormal. Independientemente de lo que creamos, podemos darnos cuenta de que este lugar ha pasado por muchísimas emociones, y la mayoría de ellas negativas. En lo personal, no creo que las leyendas sean 100% ciertas. Posiblemente hay algunas cosas que se fueron agregando poco a poco en las versiones. Asimismo, el director tal vez nunca se volvió loco o experimentó con humanos, y probablemente 42 personas no se coordinaron para acabar con sus vidas en una sola noche. Pero lo que sí creo es que este hospital tenía un oscuro secreto e hizo hasta lo imposible para que jamás saliera a la luz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se construyó en un terreno embrujado? ¿Se hicieron rituales dentro de las instalaciones? ¿Fue simplemente un caso de histeria colectiva? ¿Qué fue lo que realmente pasó en el hospital psiquiátrico Goniham? Y más importante, ¿se atreverían a pasar una noche en este lugar? Con eso terminamos el video del día de hoy. Y quiero tomarme este espacio para agradecer a todos los miembros del canal que hacen de este proyecto posible.
Sin su apoyo, Patos Potions no sería lo que hoy es. Y si les soy sincero, muy probablemente ya lo hubiera dejado de hacer. Como ya saben, es un proyecto bastante pesado que requiere muchísimas horas de investigación, muchísimas horas de grabación y muchísimas horas de edición. El que ustedes estén apoyándome es un incentivo para no dejar atrás el proyecto y tratar de seguir sacándolo adelante. Les agradezco un montón. Si gustan pasarse por cualquiera de mis otros canales, les recuerdo que tengo 3. Uno donde reacciono a chismes y noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. Otro en donde juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y el último donde subo todas mis transmisiones en vivo que hago en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Asimismo, hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si se pasan por ahí, díganme que vienen de Patos Potions para darles una increíble bienvenida. Les recuerdo por último que también tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia en Spotify, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Si les interesa cualquiera de estas redes, van a estar todas abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí me retiro, no sin antes agradecerles por llegar al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.